So we were just looking at some of the things that might. Entonces veamos algunas de las cosas que pueden salir mal con el sistema digestivo. Comenzamos con el primer órgano, que es la boca. Es aquí donde comienza la digestión. Hay varios problemas que existen a nivel de la boca también. Por ejemplo, la enfermedad periodontal. Si ustedes lo creen, bueno, es la enfermedad más común en los seres humanos y esto afecta al 95% de nosotros en algún momento de la vida. Tenemos también problemas, por ejemplo, del esófago, por ejemplo, reflujo, estómago, problemas de gastritis, úlcera péptica, de hígado, está la hepatitis. Tenemos, de hecho, una sesión específica sobre la hepatitis, entonces los invito a ir a visitar mi canal de YouTube o algunos otros lugares en donde tengo copia de esta presentación. Podemos ver también la vejiga biliar, el páncreas, los intestinos, el delgado y el grueso. Pero vamos a empezar entonces a examinar parte de estas enfermedades. Comencemos con la gastritis. Ahora, esta es una de las enfermedades, este es uno de los problemas más comunes que nos encontramos. Muchos de ustedes han tenido gastritis en algún punto de su vida, aunque ni siquiera lo supiera, ¿no? La gastritis es una inflamación del recubrimiento del estómago. Normalmente le llamamos la mucosa gástrica. La gastritis aguda es común porque, bueno, es todavía más común conforme avanzan los años y algunos científicos, de hecho, consideran que es parte del proceso normal de envejecimiento. Una de las causas más frecuentes de la gastritis es el estrés generalizado, lo cual desafortunadamente sufrimos la mayoría de nosotros. También están implicadas aquí una larga lista de toxinas como el alcohol, el tabaco, la comida demasiado condimentada y algunas infecciones que también pueden causar la gastritis. Está la bacteria que se llama Helicobacter. Y finalmente la gastritis aguda normalmente la vemos por efecto de medicamentos farmacéuticos, sobre todo los que contienen antiinflamatorios, como por ejemplo la aspirina. Una persona normalmente experimenta dolor o incomodidad, normalmente en la parte superior del abdomen, o bien puede ser que presentemos indigestión, lo que llamamos acidez. Algunos otros síntomas pueden ocurrir como la náusea, el vómito, inflamación del vientre o la pérdida del apetito. Entonces, ¿qué evidencia existe de que el glutatión tenga algún papel para ayudar en la gastritis? Bueno, en este estudio los investigadores utilizaron diferentes cantidades de alcohol para medir a qué niveles el alcohol causaba daño a la mucosa gástrica, el recubrimiento estomacal. A mayor concentración de alcohol, mayor cantidad de daño. Y resulta que a mayor daño, más trataba el estómago de elevar los niveles de glutatión. Esto significa que el estómago trata de protegerse del daño, aumentando la producción de glutatión. En este estudio llevado a cabo en animales, los investigadores analizaron los efectos colaterales asociados de la enfermedad inflamatoria del estómago y como sabemos hay medicamentos no esteroideos antiinflamatorios que normalmente causan la gastritis o incluso las úlceras. En este caso, una dosis suficientemente alta de estos medicamentos antiinflamatorios causa efectos secundarios. Cuando hablemos de la cisteína, es un precursor de glutatión. Cuando se suministraba la cisteína y el glutatión al mismo tiempo que los medicamentos, los efectos secundarios se reducían de manera importante. Aquí vemos que el glutatión entonces protege en contra de la gastritis. Pasemos a algo un poquito más grave que la gastritis. Hablemos de las úlceras estomacales o la enfermedad de úlcera péptica. Las úlceras estomacales son puntitos donde el recubrimiento estomacal
queda completamente erosionado, es decir, se genera una especie de herida abierta y esto puede progresar hasta perforar el estómago. Puede perforar, bueno, eso se le llama la úlcera perforadora, ¿no? Entonces, casi todos en algún punto, una de cada 10 personas en algún punto padecen de úlceras. Esto puede ser causado por niveles excesivos de ácido en los jugos gástricos, pero también muchas personas con niveles de acidez estomacal normal también desarrollan úlceras. Y hay muchos factores que pueden afectar a el recubrimiento estomacal, los mismos fármacos, la aspirina, los antiinflamatorios. Lo mismo que causa gastritis puede causar la úlcera. Los mismos factores de riesgo existen también. Alimentos condimentados, comida muy picante, alcohol y tabaco, y además está la infección que se llama H. pylori, que se ha encontrado en más del 70% de los casos de úlcera. Sin embargo, hay varios factores inmunológicos asociados con esta infección que vale la pena explorar. Los síntomas de la úlcera estomacal o péptida pueden ser igual a los de la gastritis, pero en el caso de las úlceras es más severo. Un síntoma muy peligroso es la presencia de heces muy oscuras, muy negras. Esto indica normalmente la presencia de sangre, es decir, sangre que se oxida en todo el largo trayecto hacia los intestinos. Entonces, si ustedes ven esto, se requiere atención médica urgente. ¿Qué hay respecto del glutatión y una condición más seria, más grave, como la úlcera péptica, la úlcera estomacal? Para contestar una pregunta muy básica, entonces, ¿los niveles de glutatión bajan en los casos de úlceras estomacales? Bueno, sí, es un buen punto para comenzar. Este equipo de médicos japoneses analizaron esto y hay que mencionar que Japón tiene una alta incidencia de úlceras gástricas. La respuesta es claramente sí. En realidad, a medida que sanan las úlceras, los niveles de glutatión regresan a sus niveles normales. Los niveles de glutatión definitivamente son más bajos en personas que tienen gastritis o úlceras gástricas. Este es un estudio que nos remonta a 1994. Aquí se midieron los niveles de radicales libres en jóvenes que sufrían de úlcera estomacal. Tal y como se esperaba, el daño oxidativo y la actividad de los radicales libres fueron encontradas muy altos, estaban en niveles muy altos y esto llevó a la formación de una úlcera. Al elevar los niveles de glutatión, gran parte del daño se volvió menos severo e incluso se eliminó en muchos casos. Entonces, elevar los niveles de glutatión sirve para proteger en contra de la enfermedad de la úlcera péptica. Este es un buen momento para hablar de la infección que llamamos H. pylori o Helicobacter pylori. Esta es una bacteria que puede invadir el recubrimiento estomacal. H. pylori en realidad se trata de una infección bastante común que muchas personas tienen, pero muchas personas no tienen ningún problema. Lo que podemos suponer es que la mitad de nuestra población tiene esta bacteria en el estómago, pero sin entrar en los detalles de esta bacteria, basta con decir que se trata de una causa muy común de la gastritis, de las úlceras estomacales e incluso del cáncer estomacal. Es algo muy relevante para la conversación de hoy. Ahora, el glutatión. ¿Qué tiene que ver en esto? ¿Qué relación hay entre el glutatión y el H. pylori? Digamos que esto se ha estudiado a cabalidad. Se ha demostrado que el Helicobacter pylori puede reducir los niveles de glutatión. Además, entonces, si elevamos los niveles de glutatión, podemos suprimir la actividad de la Helicobacter pylori. Entonces, hay una asociación muy clara. Pasemos a algo todavía más grave. El cáncer estomacal en algunas partes del mundo. Esta es una de las enfermedades más mortíferas. El cáncer puede aparecer en cualquier lugar del estómago, pero cada parte tiene sus propias peculiaridades. Muchas cosas están fuera del tema de hoy, pero en general aceptamos o conocemos que las úlceras no necesariamente causan el cáncer estomacal, pero el cáncer normalmente se ve precedido
por un tipo particular de úlcera. La incidencia de cáncer varía muchísimo en todo el mundo cuando hablamos del cáncer estomacal. En Japón, China, Islandia, es una de las causas más comunes de muerte. Los científicos han sugerido que esto se debe a las diferencias que hay en los alimentos que comen las personas de estas zonas, y esto también está apoyado por el hecho de que riesgos ocupacionales, por ejemplo, las personas que trabajan con metales pesados o con carbón, bueno, esto aumenta la posibilidad de adquirir esta enfermedad, y además también hay un tipo de moho que es una aflotoxina. Este moho presenta riesgos también. Hay varios, esto lo encontramos en varios alimentos mohosos, entonces el medio ambiente también definitivamente es algo que influye en el cáncer estomacal. Hay muchos otros factores de riesgo, incluyendo los que mencionamos ya para la gastritis y las úlceras, y a esta lista le podemos agregar, por ejemplo, el hecho de ser hombre o tener más de 50 años, tener una mala dieta, tener diabetes, tener un historial de pólipos estomacales y muchos otros más. Todos estos son factores de riesgo que pueden llevar al cáncer estomacal. Como es de esperarse, si el glutatión se ha demostrado que ayuda contra el estómago, la gastritis la úlcera estomacal, bueno, también puede ayudar contra el cáncer. Eso es correcto. Por ejemplo, hay docenas de artículos que demuestran que personas con anormalidades en sus genes del glutatión tienen una mayor susceptibilidad para desarrollar cáncer, incluyendo también el cáncer gástrico, el cáncer estomacal. En otras palabras, si tu glutatión no está en los niveles adecuados, te encuentras en un mayor riesgo de desarrollar este tipo de cáncer. Cambiemos de tema y echémosle un vistazo a una enfermedad bastante dolorosa que se llama pancreatitis. El páncreas es un órgano muy importante que tiene varias funciones. Las dos más importantes es secretar enzimas digestivas para poder descomponer los alimentos, para poderlos absorber. Y también produce hormonas como el glucagón y la insulina, los cuales son fundamentales para metabolizar azúcares y carbohidratos. La pancreatitis aguda es un bloqueo abrupto de un ducto pequeño que vacía el páncreas hacia el intestino delgado. Normalmente esto sucede cuando hay cálculos renales, cuando se quedan atorados en este tubo, cálculos biliares. Entonces lo que pasa es que el sistema digestivo empieza a digerir el páncreas. Y como es de esperarse, esto es muy doloroso, y otras causas de la pancreatitis incluyen algunas infecciones virales y bacterianas, o también la sensibilidad a ciertos fármacos o altos niveles de colesterol y triglicéridos en sangre. La pancreatitis crónica, por otro lado, se desarrolla después de muchos años de tener estos malos hábitos, y en muchos casos la pancreatitis crónica normalmente es causada por el abuso del alcohol. La pancreatitis presenta normalmente un dolor muy fuerte en la parte superior del abdomen, lo cual normalmente esto se causa por comer comida demasiado grasosa. Esto hace que se hagan bloqueos con cálculos, esos cálculos crecen en los ductos del páncreas y bloquean su flujo, y la pancreatitis crónica, bueno, en estos casos normalmente el culpable de esta enfermedad es el alcohol. Entonces veamos un repaso de los factores de riesgo. Aquí vemos que además de los cálculos y del alcohol, hay otras condiciones que pueden llevar a la pancreatitis, como la obesidad, la fibrosis quística y muchos otros. Dediquen unos segundos a ver la lista que tenemos en la pantalla. ¿Qué hay respecto del glutatión? ¿Qué papel juega aquí? Este artículo se enfoca en la pancreatitis crónica. Los autores más bien explican que
La amplia exposición a alimentos tóxicos pueden elevar el estrés oxidativo en el páncreas. Esto genera acumulación de radicales libres, lo cual termina por dañar las células pancreáticas y esto genera la pancreatitis. Por cierto, esta palabra que está aquí, xenobiótico, metabolismo xenobiótico, se refiere a venenos externos, toxinas externas, y resulta que las toxinas pueden llevar a un consumo irreversible del glutatión en, eh, en nuestras células. Estas son las células que hacen la mayoría del tejido pancreático y su daño, su destrucción, llevan, lleva a la pancreatitis. Cuando vemos casos de pancreatitis aguda, el mecanismo es todavía más dramático. Estos investigadores describen que la respuesta sistémica, describen una inflamación sistémica, no solo del páncreas, sino una reacción inflamatoria en todo el cuerpo que viene después de la pancreatitis, y esto puede ser causado por agentes inflamatorios que pueden causar daño severo y muerte a las células pancreáticas, y el estrés oxidativo juega un papel muy importante en esto. Y lo que sucede es que el agotamiento severo del glutatión acelera todo este proceso. Esto genera un daño localizado en el páncreas, que después se extiende al hígado, a los pulmones y a otros órganos. El autor culpa al señalamiento redox, es decir, al daño por estrés oxidativo y al agotamiento del glutatión por dicho proceso. La enfermedad inflamatoria intestinal es una serie de enfermedades que en varios aspectos se parecen entre sí. Lo que es consistente entre todas estas enfermedades es que los niveles de glutatión son deficientes y también el estrés oxidativo juega un papel muy importante en esto. Y a propósito, el autor principal de este artículo es el doctor Wolf Droke, nuestro médico. Él ha trabajado con nosotros desde 1988. Imagínense, él siempre ha sido líder en el mundo de la biología que estudia los radicales libres. Bueno, regresemos a los tipos de enfermedades inflamatorias intestinales. Las dos más comunes por mucho son, uno, la colitis ulcerativa y dos, la enfermedad de Crohn. Hablemos de la colitis ulcerativa primero. La colitis ulcerativa es una enfermedad inflamatoria crónica del intestino delgado y el grueso. Esto lleva a afectar los recubrimientos del intestino con diferentes síntomas. Esto tiende a desarrollarse muy al principio de la vida, entre los 15 y los 30 años. Puede ser simplemente un solo ataque breve, o esto puede convertirse en una enfermedad progresiva que se ve complicada por una pérdida importante de sangre o por una incluso perforación en el intestino. Los pacientes que tienen estos problemas tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer de colon. Los síntomas incluyen dolor, diarrea con sangre y muchos otros síntomas. La fiebre, la pérdida de peso también son comunes y los pacientes pueden desarrollar síntomas más allá de los que vemos aquí. En general, problemas de dolores, problemas incluso hasta a nivel visual. Ahora, veamos qué papel tiene el glutatión con la colitis ulcerativa. Este estudio se hizo hace 25 años más o menos, y aquí se demuestra que no solamente el agotamiento del glutatión es parte del curso de la colitis ulcerativa, sino que la severidad de la enfermedad está correlacionada con el grado de agotamiento del glutatión. Aquí, algunos investigadores españoles demostraron que el aumento del glutatión utilizado NAC, es decir, N-acetilcisteína, fue un proceso exitoso para mejorar a los pacientes con colitis ulcerativa en un estudio randomizado doble ciego. Entonces, este estudio ha demostrado que sí, el uso de glutatión funciona para tratar estas enfermedades. Y vean, la enfermedad de Crohn, el caso es muy similar, pero bueno, no es lo mismo.
definitivamente que la colitis ulcerativa. A diferencia de la colitis que normalmente afecta el recubrimiento interno del intestino, la enfermedad de Crohn afecta todo el intestino, no solamente su recubrimiento. De hecho, esto no solamente sucede en el intestino grande, sino que esto puede afectar cualquier parte del tracto digestivo, desde la boca hasta el ano. Normalmente es una enfermedad mucho más grave que la colitis ulcerativa, porque esto hace que engrose demasiado el intestino, y esto puede hacer que se genere una emergencia médica muy importante, porque puede haber el bloqueo aquí de cálculos, de muchas cosas, y esto puede además estrechar el pasaje intestinal, e incluso puede haber una obstrucción a nivel del intestino. Y como vemos en esta imagen, cualquier parte del sistema digestivo puede verse afectada. Además, hay efectos que están más allá del sistema digestivo. La piel puede afectarse, las articulaciones, el hígado puede infectarse, puede haber dolores, puede haber diarrea, dolor abdominal, úlceras en el tracto digestivo. Estos pacientes tienen un alto riesgo de desarrollar cáncer, pero los números son como 20 veces mayores. Es decir, el cáncer es 20 veces más común en este tipo de pacientes con respecto a pacientes con condiciones de salud normales. Y vemos efectos similares del glutatión y de la enfermedad en la enfermedad del Crohn, de Crohn, que como los vemos en la colitis. Este estudio italiano nos demuestra que sí, los niveles de glutatión definitivamente se ven afectados por la presencia de la enfermedad de Crohn, y esto está muy bien establecido. Y no solamente se comprobó que que los niveles de glutatión se encontraban bajos en estos casos, sino que se probó también que al elevar los niveles de glutatión puede ayudar a reducir la sintomatología de la enfermedad de Crohn. Entonces ahí lo tienen. Finalmente, hablemos de la enfermedad celíaca, o lo que conocemos como intolerancia al gluten. La enfermedad celíaca antes se le llamaba sprue celíaco. El término médico correcto es arteropatía sensible al gluten. Hay estudios que le llaman intolerancia al gluten, hay gente que le llama intolerancia al gluten, sensibilidad al gluten, pero bueno, el problema aquí normalmente tiene que ver con el gluten, que es una proteína, y esto en particular con un componente que se llama gliadina. La mejor manera de tratar la intolerancia al gluten es evitando estos alimentos. Sin embargo, no es fácil hacer, porque estas proteínas pueden colarse a diferentes alimentos donde uno no esperaría encontrarlas. Entonces, lean con cuidado las etiquetas de los productos alimenticios que consumen. Ciertamente hay varios polifenoles que se pueden encontrar en las dietas, y estas sustancias, por así decirlo, son tóxicas para algunas personas. Esto desencadena una reacción inmunológica en el intestino delgado. La respuesta inmunológica lleva a una inflamación, a un daño a nivel de tejidos, y subsecuentemente puede haber una mala absorción de nutrientes, diarrea, sangrados, inflamación. Además de los tejidos dañados, los patólogos pueden ver la superficie absorbente de los intestinos, lo que llamamos los vilos, porque el paciente puede tener complicaciones más grandes, incluyendo anemia, osteoporosis e incluso un linfoma. Ahora, ¿qué tiene que ver el glutatión con la enfermedad celíaca y la intolerancia al gluten? Hay muchos estudios que demuestran que los pacientes celíacos sufren de agotamiento del glutatión. De hecho, en este estudio los científicos describieron un mal funcionamiento significativo del ciclo de redox del glutatión, con una reducción concomitante en la capacidad de producir glutatión para luchar o atacar la perioxidación. Esto es un término muy complejo, pero en otras palabras,
Esto quiere decir que entramos en una espiral descendiente en cuanto al daño que esto puede generar. Este estudio italiano continúa y dice que el medir la actividad del glutatión puede utilizarse para darle seguimiento a los pacientes celíacos en cuanto a su estatus. Es decir, los niveles de glutatión se corrigen con el grado, es decir, a peor, mientras peor sea la enfermedad, más bajos serán los niveles de glutatión. Cuando mejoramos en esta enfermedad, también elevan los niveles de glutatión. Entonces, ya vimos, vamos a hacer un repaso, ya hablamos de diferentes enfermedades estomacales, incluida la gastritis, las úlceras y el cáncer, por supuesto. Vimos que el glutatión está involucrado en la desintoxicación, protección y que también en ciertos casos pues sirve como tratamiento para estas enfermedades y de la misma manera vimos que el glutatión y la pancreatitis, bueno, vimos que en la pancreatitis se producen altos niveles de estrés oxidativo y los niveles del glutatión bajan. Hemos visto que no solamente el glutatión se agota en la enfermedad inflamatoria intestinal, incluyendo colitis, enfermedad de Crohn y la enfermedad inflamatoria en general del intestino, sino que, bueno, también debemos monitorear el progreso de los pacientes y finalmente el rol del glutatión y la enfermedad celíaca, donde vimos que hay altos niveles de oxidación, de estrés oxidativo y bajos niveles de glutatión. Entonces, gracias, muchísimas gracias por su atención. Les recuerdo que hay un capítulo sobre enfermedades digestivas en mi último libro que pueden encontrar en Amazon o en www.glutation.org. Y por supuesto pueden acceder a muchas más de estas clases, de estas sesiones en mi canal de YouTube, Dr. Jimmy Gottman, y todo el tiempo estamos publicando artículos sobre glutatión y diferentes enfermedades en mi página de Facebook. Gracias. Well, thank you so much, everyone. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me vean, no sé si me escuchan. Creo que mi internet anda muy bajo. Bueno, sí, efectivamente. No vemos a Dylan, pero bueno, si lo escuchamos, gracias. Gracias por estar con nosotros esta noche. Gracias a Lucien por la traducción. Gracias a Sergio por la interpretación al español. Gracias. Thank you, Lucien, for the French translation. And yes, let's see you y sí, pues, next month. Nos vemos el próximo mes. Muchísimas gracias. Cuídense.